y era todo, solo la parte teórica. Bueno, ahora sí continuamos. Muchas gracias, Romino. Bueno, entonces vamos con el punto 3. Dice, explique sin contribuyente. Bueno, para los chicos que van a ver la grabación, recién vimos el práctico 15, el punto 1 y 2 que está la solución en subida, así que no hay problema con eso. Punto número 3. Explique si un contribuyente al régimen simplificado puede ser agente de retención o percepción y si puede ser pasible de retención o percepción. ¿Qué les parece? Primero, si puede ser agente de retención o de percepción. Y segundo, si puede ser sujeto pasible de que le efectúen retenciones o percepciones. Agente de retención o percepción no, porque son los responsables inscritos, IVA. Claro, a ver, en realidad está bien lo que contestaste, Vanina, pero no pueden ser de IVA, ¿sí? Ahí la pregunta es más general, si no pueden ser agentes de retención o de percepción de algún impuesto en particular, ¿sí? Entonces, básicamente en el artículo, creo que era el 15, si no me equivoco. Artículo 15, ¿sí? Habla de fecha y forma de pago. El pago del impuesto integrado y de las cotizaciones previsionales indicadas en el artículo 39 a cargo de los pequeños contribuyentes adheridos al régimen simplificado para pequeños contribuyentes será efectuado mensualmente en la forma, plazo y condiciones que establezca la FIP. La obligación tributaria mensual no podrá ser objeto de fraccionamiento salvo los casos en que se dispongan regímenes de retención o percepción. Y después en el tercer párrafo nos dice, facúltase a la Administración Federal de Ingresos Públicos a establecer regímenes de percepción en la fuente, como así también regímenes especiales de pago que contemplen las actividades estacionales, tanto respecto del impuesto integrado como de las cotizaciones fijas con destino a la seguridad social. Entonces, acá en el tercer párrafo dice que pueden ser pasibles de retención cuando lo establezca la FIP. Y también esto nos relaciona con el artículo 32 del decreto reglamentario. ¿Qué nos dice el artículo 32? Nos dice, sin perjuicio de lo previsto en los párrafos segundo y terceros del artículo 15 del anexo, la AFIP podrá establecer para los sujetos adheridos al régimen simplificado para pequeños contribuyentes la obligación de actuar como agentes de retención o percepción. La prohibición establecida en el segundo párrafo del citado artículo no será de aplicación para los pagos que se efectúen en los casos de ajuste por recategorización, así como para los ingresos correspondientes a los regímenes de facilidad de pago dispuestos por la Administración Federal de Ingresos Públicos. Entonces, obviamente, no van a ser agentes de retención o de percepción de IVA, porque no liquidan IVA, pero sí pueden ser agentes de retención o percepción de otro impuesto u otro régimen, ¿sí? En realidad, AFIP tiene que disponer en ese caso, ¿sí? Sujetos pasibles de retención, sí. Hubo un tiempo en que, digamos, el agente pagador, al momento de pagarle al monotributista, sí detectaba que el monotributista en los últimos 12 meses le efectuaba pagos al monotributista superior a la última categoría, le efectuaba, o sea, la FIP presuponía que estaba mal categorizado, entonces el agente, el responsable del pago, tenía que efectuar la retención al monotributista como si fuera un responsable inscripto. Entonces la tenía que retener IVA y ganancias, ¿sí? Ahí Antonella hace una consulta, dice, una consulta, yo soy monotributista y a mí me retienen el 2.4 de ingresos brutos. ¿Sería ese tipo de retenciones? Sí, 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 exactamente. Por ejemplo, al monotributista le retienen ingresos brutos, exactamente. También puede ser agente de retención de si tiene que efectuar algún pago y la reglamentación así lo establece. Lo que pasa es que en realidad, para ver si yo tengo que ser o no agente de retención, tengo que ir a la norma y ver lo que dice la norma. Lo que leímos la vez pasada era resoluciones de retenciones y percepciones de IVA, y en eso sí solamente se aplicaba a responsables inscriptos, ¿sí?
pero no quita que haya otra resolución, porque ese era el régimen general de retenciones y de percepciones. Puede salir un régimen especial, incluso de IVA, donde se los nominen a los monotributistas a que retengan o perciban IVA, ¿sí? De todas maneras, al no ser responsable inscripto, lo único que tienen que hacer es efectuar la retención y depositarla, ¿sí? O sea que no es incompatible. Las resoluciones que leímos, que eran referidas a los regímenes generales, no los establecía o no los nominaba, ¿sí? Pero no quita que sí puedan ser. Vamos a ver la solución. Dice, los sujetos adheridos al régimen podrán actuar como agentes de retención o de percepción. Dice, artículo 2 de la ley 26.565 y artículo 32 del decreto. Establecen la posibilidad de que los sujetos monotributistas resulten pasivos de los regímenes de retención y de percepción. Asimismo, el artículo 15, segundo párrafo de la ley 25.565, establece que podrán disponerse regímenes de retención o percepción a aplicarse a sujetos adheridos al régimen simplificado para pequeños contribuyentes. ¿Está claro? Bueno, continuamos. Punto 4 dice, un comerciante de telas, que es una unipersonal, inicia actividades en un local de ventas y quiere adherirse al régimen simplificado. ¿Cómo debe categorizarse? ¿Qué les parece? Un comerciante de telas va a tener un local comercial e inicia actividades y quiere ingresar al régimen. Dice, ¿cómo debe categorizarse en ese caso? En el caso de inicio de actividades. De acuerdo a la superficie que utiliza para el desarrollo de su actividad o del contrato de locación, del contrato de alquiler que tenga, si es que tiene. Exactamente, ¿sí? 2 segundos que voy a buscar las categorías del monotributo. Bueno, para los que no están familiarizados, estas son las categorías del monotributo, ¿sí? Tenemos la categoría, va de la A hasta la K, ¿sí? Y entonces acá dice, los ingresos brutos, estos son los ingresos brutos máximos anuales o de los últimos 12 meses que hay que tener en cuenta. La actividad lo que muestra acá, que de la A a la H no hay ninguna actividad excluida y las categorías I, J y K únicamente es para venta de bienes, ¿sí? Cantidad mínima de empleados no requiere ninguna hora. Antes, para las últimas categorías, exigía una cantidad mínima de empleados. Superficie afectada, y estos son los parámetros que hay que tener en cuenta. La superficie afectada, por ejemplo, categoría A, dice hasta 30 metros cuadrados. Si yo soy monotributista y alquilo un local o ejerzo mi actividad en un local, no tiene que superar los 30 metros cuadrados de superficie para incluirme en la categoría A, ¿sí? Si no, tengo que ver cuánto es la superficie del local o de la superficie afectada a la actividad que estoy manejando y en función a eso categorizarme independientemente de que yo facture en la categoría, el monto equivalente a la factura A. ¿Sí? Siempre se toma el parámetro máximo, ya sea ingresos brutos, superficie afectada, energía eléctrica consumida o alquileres devengados. ¿Estamos? Después, energía eléctrica consumida, también ahí dan los parámetros para ese caso, alquileres devengados anualmente, ¿sí? Ahí, como decía Vanina, en ese caso hay que tener en cuenta, si yo voy a alquilar un local, cuánto es el alquiler que me van a cobrar y de acuerdo a ese monto tengo que ver dónde me encuadro, ¿sí? Y después el precio unitario máximo de venta para el caso de venta de cosas muebles, para todas las categorías es lo mismo. Si se supera los 29.119,56, ya no puede ser monotributista. Y acá está lo que tienen que pagar, ¿sí? Este es el impuesto integrado para el caso de locaciones o prestaciones de servicio y para el caso de ventas de cosas muebles. Vean que en las primeras categorías, en la A y la B,
son iguales. Y después, a partir de la C, van variando, porque siempre locaciones es un poquito más caro que venta de cosas muebles. ¿Tá? Los aportes al CIPA también van variando, que vendría a ser la jubilación, y los aportes a la obra social siempre es el mismo. ¿Sí? Entonces acá está la cuota total. ¿Estamos? Bueno, ahí responde Fernando. Hay que analizar la magnitud física de su local donde va a desarrollar y el monto pactado en el contrato de alquiler. Exactamente. Muy bien, Fernando. Bueno, entonces a ver cómo te plantea la solución. Dice, debe encuadrarse en la categoría que le corresponde de acuerdo a la superficie que tenga afectada su actividad y en su caso el monto pactado en el contrato de alquiler. Si no cuenta con dicha información, deberá categorizarse mediante una estimación razonable. Transcurridos 6 meses, deberá proceder a anualizar los ingresos brutos obtenidos, la energía eléctrica consumida y los alquileres devengados en dicho periodo a efecto de confirmar su categorización y determinar su recategorización o exclusión del régimen, debiendo ingresar en su caso el importe mensual correspondiente a su nueva categoría a partir del segundo mes siguiente al del último mes del periodo indicado. Eso es según el artículo 12 de la ley 26.556 y el artículo 34 del decreto. ¿Sí? Entonces, a ver, cuando yo inicio actividades, los parámetros que voy a tener en cuenta van a ser la superficie afectada y, en todo caso, si voy a alquilar un local, digamos, el monto pactado en el contrato. ¿Sí? Si no dispongo, yo voy a tener mi propio local, lo único que voy a tener va a ser la energía eléctrica consumida. Si presto servicios sin local, no voy a tener ninguno de esos dos parámetros, entonces lo voy a hacer en función a una estimación razonable. ¿Estamos? Entonces, ¿cuánto planea el contribuyente facturar? Y entonces en función a eso se categoriza. Si no, se categoriza en la mínima y de ahí va, cada vez que haya recategorización, tiene que ir modificando. Por ejemplo, si yo tengo un contrato de obra o de servicio, en el contrato ya está pactado cuánto me van a abonar para el futuro, digamos, en los próximos 3 o 6 meses, depende. Entonces, ahí ya voy a tener el parámetro de los ingresos brutos. No devengado en los últimos 12 meses, pero sí en lo que voy a facturar. ¿Estamos? Como para tener en cuenta eso. Eso se da cuando inicia actividades, ¿sí? En la siguiente recategorización, si todavía no pasaron 12 meses, sigo teniendo en cuenta la estimación razonable. A partir de los 6 meses, por más de que no hayan transcurrido 12 meses, porque cada vez que haya recategorización, lo que yo voy a tener que tener en cuenta son los ingresos, los alquileres devengados, la superficie afectada, la energía eléctrica consumida en los últimos 12 meses, ¿sí? Eso es lo que me dice la norma. Si todavía no transcurrieron los 6 meses, yo me sigo categorizando en función a una estimación razonable. Pasados los 6 meses y hasta que se cumplan 12, lo que tiene que hacer el contribuyente es anualizar los ingresos, ¿sí? Entonces, tiene que sumar los ingresos de los periodos que tuvo activo, dividirlo por la cantidad de meses y multiplicarlo por 12 y así anualizarlos y categorizarse en función a esos ingresos anualizados si todavía no pasaron 12 meses. Si pasaron 12 meses, es en función a los últimos 12 meses históricos. ¿Estamos? Así se procede a categorizar o a recategorizar a los contribuyentes. Punto 5. Dice, un médico que se desempeña en forma autónoma con ingresos de 450.000 anuales que ocupa un consultorio de 50 metros cuadrados, consume 300 kilowatts bimestrales. ¿En qué categoría se encuadra? ¿Sí? Para eso lo que tenemos que hacer es ir a la tablita que les mostré recién. Entonces dice, ingresos 450.000 anuales. Voy a la parte de ingresos y veo que en la categoría C es hasta 417, por ende, como supera, me tengo que ir a la próxima que va a ser la D. Entonces, en función a los ingresos, ese contribuyente se tiene que categorizar en la categoría D. Después, ocupa un consultorio de 50 metros cuadrados. Esta categoría, o sea, en función a la superficie afectada, se tiene que encuadrar en la categoría C. Consume 300 kilowatts bimestrales. Eso sería un equivalente de 300
por 6, porque son 6 bimestres, 1.800 kilowatts anuales, ¿sí? En función de los kilowatts anuales, tiene que ir a la categoría A. Entonces, ¿en qué categoría se encuadra? En la categoría que le da el mayor parámetro, o sea, en este caso, en función de los ingresos, en la categoría D, por más de que en los otros parámetros le corresponde una categoría menor. ¿Se entiende eso? Esto es importante porque cuando por lo general les dan prácticos de monotributo, les dan la facturación y los otros parámetros para que ustedes categoricen o recategoricen al contribuyente. Y tienen que tener en cuenta que tienen que, por cada parámetro, ver qué categoría le corresponde y obviamente elegir la mayor categoría. ¿Estamos? Entonces, ¿qué nos dice la solución? Para la categorización debemos contemplar lo dispuesto en el artículo 3 de la ley 26.565. Los sujetos que realicen alguna o alguna de las actividades mencionadas en el primer párrafo del artículo 2 del presente régimen deberán categorizarse de acuerdo con la actividad principal, teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el artículo 8 de este anexo y sumando los ingresos brutos obtenidos en todas las actividades incluidas en el presente régimen. A los fines de lo dispuesto en el párrafo precedente, se entenderá por actividad principal aquella por la cual el contribuyente obtenga los mayores ingresos brutos. Deberán cuadrarse en la categoría correspondiente al mayor valor de sus parámetros establecidos en la ley 26.565. Ingresos brutos, magnitudes físicas, alquileres devengados, para lo cual deberá inscribirse en la categoría en la que no supere el valor de ninguno de los parámetros dispuestos en ella. En el caso del médico se encuadra en la categoría D, ¿sí? Punto 6. ¿Cómo deben categorizarse frente al régimen aquellos sujetos que realizan simultáneamente venta de cosas muebles y locaciones o prestaciones de servicios? Entonces, ahí los escucho o los leo. En ese caso, a un contribuyente que realiza simultáneamente actividades de venta de cosas muebles y prestaciones de servicios. ¿Cómo tiene que categorizarse? Ahí responde Fernando, se categoriza por su actividad principal, la que le reporta mayores ingresos, que es lo que leímos recién, ¿sí? Entonces, si yo realizo simultáneamente dos actividades, siempre, a ver, el monotributo de las actividades de ventas de cosas muebles es un poquito más barato, ¿sí? Por ende, puede que el contribuyente tienda a categorizarse en ese tipo de categorías, o también porque tiene mayor rango para facturar, porque tiene hasta la categoría K, ¿sí? Pero hay que ver cuáles de los ingresos, de qué actividades le reportan mayor cantidad de ingresos brutos. Entonces, esa actividad se considera la actividad principal, ¿sí? Después hay que sumar los ingresos de las dos actividades para ver cuál es la categoría que le corresponde, ¿sí? Entonces, a ver qué responde acá. Dice, idem lo mencionado en el punto 5 del artículo 3 de la ley 26.565 y el artículo 8 de la misma ley, deberán categorizarse de acuerdo con la actividad principal y sumar la totalidad de los ingresos brutos obtenidos. Se entiende por actividad principal aquella por la que se obtengan mayores ingresos brutos. Si la actividad principal es la locación o prestación de servicios, quedará excluido en el régimen si al sumar los ingresos por todas las actividades se supera el importe de 1.739.493,79, que es el monto máximo para la categoría H, ¿sí? La categoría K va hasta los 2.609.000. Categoría H, anuales durante el año calendario anterior. En cambio, si la actividad principal se encuadra en las demás actividades, quedará excluido el superar el importe de 2.609.240,69. Asimismo, deberán observar los valores de los demás parámetros, consumo de energía eléctrica, superficie afectada y de corresponder los alquileres devengados para cada actividad. Además, el artículo 8, antes mencionado, establece que en la medida en que no se superen los parámetros máximos de superficie afectada a la actividad de energía eléctrica consumida anual, así como en los alquileres devengados dispuestos para la categoría H, los contribuyentes con ingresos brutos anuales de hasta la suma máxima de ingresos prevista en la categoría K podrán permanecer adheridos al régimen
siempre que los ingresos provengan exclusivamente de venta de bienes muebles. En tal situación se encuadra en la categoría que les corresponda siempre que los ingresos brutos anuales no superen los montos que para cada caso establece la ley. Vamos con el punto 7. ¿Quién se adhiere al régimen simplificado? ¿Quién se adhiere al régimen simplificado puede quedar alcanzado también para el impuesto sobre los bienes personales? ¿Qué les parece? O sea, ¿puede un sujeto ser responsable del régimen simplificado y ser sujeto del impuesto a los bienes personales? Sí. ¿Por qué, Romy? ¿O por qué cualquiera de los chicos? Porque el monotributo solamente reemplaza a IVA y a ganancias. Perfecto, No a sí. bienes personales. Exactamente. El impuesto integrado del monotributo reemplaza esos dos impuestos, IVA y ganancias, o sea, el régimen general de IVA y sujeto del régimen general de ganancias también, ¿sí? Si un monotributista posee bienes que superan el mínimo no imponible para bienes personales, tienen que inscribirse en el impuesto y pagar como corresponde, digamos, como cualquier sujeto, porque, digamos, no son incompatibles, digamos, el patrimonio con el monotributo, porque como les expliqué hoy, puede tener un patrimonio, por ejemplo, superar, ya sea por inmuebles o por automóviles, por alguna herencia, ¿sí? Que haya recibido o por cualquier otra razón. O, por ejemplo, si trabaja en relación de dependencia, como dijimos en la clase pasada, los ingresos en relación de dependencia no son incompatibles con el monotributo y no se suman a la hora de categorizar o recategorizar al contribuyente, ¿sí? Entonces puede tener un sueldo que le permita tener un patrimonio superior al mínimo no imponible de bienes personales y también ser monotributista. ¿Estamos? Entonces dice la solución, sí, porque el régimen simplificado para pequeños contribuyentes no sustituye al impuesto sobre los bienes personales. Punto 8. ¿Con qué frecuencia tienen que analizar los parámetros de la categorización un sujeto adherido? ¿Qué les parece? ¿Con qué frecuencia tiene que controlar su categorización o sus ingresos? Cada 6 meses, dice José. ¿Sí? En realidad, cada 6 meses es la categorización. ¿Sí? La categorización o la recategorización, perdón. Cada 6 meses, en los meses de julio y enero. ¿Sí? Pero en realidad el contribuyente tiene que estar controlando todos los meses, porque si digamos, antes de llegar a la recategorización se produce alguno de los supuestos que lo excluye del monotributo, queda excluido a partir del mes siguiente. ¿Estamos? A ver qué dice la solución. Dice, punto A mensualmente, tiene que analizar si puede permanecer en el régimen por exclusiones previstas en el artículo 20 con los efectos previstos en el artículo 21. Semestralmente tiene que realizar la categorización en función de los ingresos acumulados, la energía eléctrica consumida y los ingresos devengados en los últimos 12 meses anteriores. Y la superficie afectada a ese momento según el artículo 9, ¿sí? Entonces, el control lo tiene que ir haciendo siempre porque desde el momento en que supera la categoría, los ingresos, por ejemplo, de la categorización máxima o cualquiera de los otros parámetros, a ver, por ejemplo, ¿sí? En el supuesto de que por la facturación no vaya superando, pero si se muda de local y alquila un local donde le cobran un alquiler mayor de la categoría máxima o cobrándole un ingreso, un alquiler menor, por ahí la superficie afectada supera a los de la categoría máxima, también queda excluido, ¿sí? Entonces se puede producir en cualquier momento y no hay que esperar hasta la recategorización para pasarlo al régimen general. ¿Se entiende? Punto 9. ¿Pueden las sociedades ser sujetos del régimen? ¿Qué les parece?
¿Qué les parece si las sociedades pueden o no ser sujetas al régimen? Ahí está. Romina y Fernando dicen que no, ¿sí? Antes se permitía, ¿sí? Con la reforma de la ley se quitó esa posibilidad. Antes se permitía que las sociedades de hasta 3 socios puedan ser sujetos del régimen. A ver, ¿qué dice la solución? Dice, no encuadra dentro de la definición de pequeño contribuyente las sociedades de hecho y comerciales irregulares. Artículo 1 de la Ley 25.565. Al respecto, la Ley 25.565 dispone que ningún tipo de sociedad podrá adherirse al régimen simplificado para pequeños contribuyentes, atento a no encuadrar la misma en la definición de pequeños contribuyentes definido por la misma ley. Ver el artículo 2, apartado 1 a 3, ¿sí? Que era lo que leímos hoy. ¿Estamos? Bueno, hasta ahí terminamos el caso 1. Vamos al caso 2. Caso 2 dice, el dueño de la empresa puede optar por inscribirse en el régimen simplificado siempre que... perdón, que estamos en la solución. Vamos a iniciar. Dice caso 2, indicar qué opciones de inscribirse tienen. En principio, al régimen simplificado y el IVA, los contribuyentes que se enumeran a continuación. Dice, una empresa unipersonal cuya única actividad es la venta de artículos de tocador. Bueno, ahí ya empecé a leer la solución, ¿sí? Así que seguimos nomás con la solución. Entonces, ¿qué opciones tiene dentro del régimen? Dice, el dueño de la empresa puede optar por inscribirse en el régimen simplificado siempre que concurrentemente se verifiquen en todos los casos, bueno, los parámetros, ¿sí? Entonces, que habíamos leído hoy. O bien ser responsable inscrito en IVA, ¿sí? Entonces tiene las dos opciones. Como les expliqué en la clase pasada, es un régimen opcional. Puede optar por, digamos, si cumple con los parámetros para ser considerado pequeño contribuyente, ser monotributista, o también optar por ser responsable inscrito en IVA. Punto B. Una empresa unipersonal cuya única actividad es la prestación de servicios de reparación de artículos del hogar. También lo mismo, ¿sí? La única diferencia con el punto 1 es que en el caso de ventas tiene la limitación del precio de venta unitario, ¿sí? Que para el caso de prestaciones de servicios no está esa limitación. Entonces, en el punto B dice, el dueño de la empresa puede optar por inscribirse en el régimen simplificado, ahí dice todo lo mismo, o bien ser responsable inscrito en IVA. Punto C. El comerciante minorista del punto A obtiene además ingresos como socio de una sociedad de responsabilidad limitada por un importe de 300.000 pesos. ¿Qué pasa con, digamos, ese caso? Es un sujeto que tiene una empresa unipersonal de venta de bienes y además tiene ingresos como socio de una sociedad de responsabilidad limitada por 300.000 pesos. ¿Es compatible o no con el monotributo? O sea, ¿puede inscribirse en el régimen? ¿Qué les parece? Hoy cuando leímos el artículo 2, estaba la respuesta, ¿sí? Vamos a ver lo que decía el artículo 2. No se consideran actividades comprendidas en este régimen el ejercicio de actividades de dirección, administración o conducción de sociedades. Entonces, no es una actividad que sea considerada dentro del régimen, entonces no se cuenta, digamos, ¿sí? O sea, no es incompatible. Punto C. Idem que en el punto A. Los ingresos de una sociedad de responsabilidad limitada no se computan como ingresos brutos para categorizarse en el régimen simplificado, cualquiera sea su monto. Artículo 22 de la ley. Punto D. Un arquitecto que ejerce su profesión en forma independiente tiene un ingreso anual de 1.840.000 pesos. ¿Sí?
¿Qué les parece en ese caso? Entonces, arquitecto, realiza su profesión, ejerce su profesión de manera independiente y tiene ingresos por 1.840.000. Ahí vemos que la categoría H, a partir de la categoría I, es únicamente para venta de cosas muebles. Para prestaciones de servicios hasta la categoría H y es 1.739.000. Acá este contribuyente nos dice que tuvo un ingreso anual de 1.840.000. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Entonces, no, está bien, supera el monto. ¿Y cuál es la opción entonces que tiene? Porque lo que pregunta el planteo es indicar qué opciones de inscribirse tienen en principio ante el régimen simplificado y el IVA. ¿Cuál es la opción que tiene? Exactamente. O sea, no puede ser monotributista, o sea, la única opción que le queda es ser responsable inscrito en IVA. Perfecto. Dice, los ingresos brutos anuales superan los ingresos de la categoría H, en consecuencia, este contribuyente no puede optar por el régimen simplificado, debe ser responsable inscrito en IVA. Punto E, sociedad de hecho, una sociedad simple, cuya actividad es la fabricación de sillas, está integrada por 6 socios que no tienen otra actividad. Eso es lo que dijimos hoy. Una sociedad de hecho o una sociedad simple, a partir del 1 de junio del 2018, no puede optar por el régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Debe ser responsable inscrito en IVA. ¿Sí? Entonces se sacó esa posibilidad. Una sociedad anónima cuya actividad es la venta de artículos de informática, lo mismo. No, dice, las sociedades no están incluidas en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Y después, en el punto G, una asociación indivisa continuadora no es un causante monotributista. Eso también estaba previsto en el artículo 2, ¿sí? Decía, la asociación indivisa puede ser monotributista hasta la finalización del mes en que se dicte la declaratoria de herederos o se declare la validez del testamento o se cumpla un año desde el fallecimiento del causante, lo que ocurra primero. Vamos al caso 3. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna consulta que quieran hacer? Cualquier cosa, me freno nomás y lo vemos, ¿sí? El monotributo, digamos, no tiene mayores complicaciones, salvo que predice de un caso muy particular que sea de exclusión o que sea de categorización o de evaluación de los parámetros, ¿sí? Pero en caso de monotributo, digamos, yo no le veo mayor complicación, por eso la idea es ir bastante rápido, ¿sí? Voy directo a la solución porque ahí está como más resumido todo lo que establece la ley. No quita que tengan que leer toda la ley, ¿sí? Vamos entonces con el caso 3, dice. Indiquen los casos bajo análisis si los contribuyentes pueden optar por adherirse al régimen simplificado. Entonces, tengo el caso de el contribuyente Juan Jofré y tiene ingresos por un kiosco, director de sociedad anónima, alquiler de un inmueble y socio de una SRL. ¿Qué les parece? ¿Puede ser monotributista? Y en caso afirmativo, ¿por qué sí? Y en caso negativo, ¿por qué no? ¿Qué les parece? Entonces, tiene un kiosco, es director de una sociedad anónima, tiene alquileres de inmueble y es socio de una SRL. Sí, puede ser monotributista. Ajá. Un kiosco sería una unidad de explotación, director de SA, según el artículo 2, no está comprendida. Alquiler de un inmueble sería la segunda unidad de explotación y como socio de SRL tampoco está considerado para monotributo.
Perfecto. Ahí está. Ahí Fernando puso que no, pero en realidad las actividades de socio, tanto de SA como de SRL, no se cuentan, digamos, como actividades para el monotributo. ¿Sí? Si bien tiene 4 actividades, el kiosco es una actividad, ¿sí? Que se considera para el monotributo. Director de sociedad anónima, no. Alquiler de un inmueble, sí, o sea que es otra unidad de explotación. Y socio de una SRL, no. Entonces, en principio, tendría dos actividades para el monotributo. Entonces, acá nos dice, socio se considera una actividad, director de una SA no se considera, alquiler de un inmueble sí es otra actividad, y socio de una SRL no se considera. El señor Juan Jofre posee 2 unidades de explotación, por lo tanto, puede adherirse al régimen del monotributo siempre que no superen las magnitudes físicas establecidas, ¿sí? Entonces, a priori sí podría porque tiene 2 actividades o 2 unidades de explotación. Después hay que ver si cumple con los otros parámetros. ¿Estamos? Vamos con el punto 2. Manuel Petrada es socio de una sociedad de hecho, trabaja en relación de dependencia, es contador público, es síndico societario y es socio gerente de una SRL. ¿Qué les parece? ¿Sí o no? Tenemos socio de una sociedad de hecho, en relación de dependencia, contador público, síndico y socio gerente de una SRL. ¿Cuántas actividades para contar para el régimen tendríamos ahí? ¿Qué les parece? ¿Sí o no? ¿Y cuántas actividades? Puede ser por tener 2 actividades de explotación, exactamente. Sí, porque ahí tenemos. Socio de una sociedad de hecho no se considera, en relación de dependencia tampoco se considera, contador público sí, síndico societario sí también, y socio de gerente de una SRL no. Por ende tendría 2 actividades, ¿sí? Entonces, socio de una sociedad de hecho no se considera, relación de dependencia no se considera, contador público una actividad. Síndico societario, bueno, acá en este caso dice se considera dentro de la profesión, está bien, porque, digamos, es inherente a la función de contador público. O sea, uno se inscribe como contador público en la actividad servicios contables y está contemplado dentro de la misma actividad, ¿sí? Y socio gerente de una SRL. En consecuencia, el señor Manuel Petrada posee una unidad de explotación o actividad. Por lo tanto, puede optar por adherirse al régimen simplificado siempre que no supere las magnitudes físicas establecidas, ¿sí? Está. Bueno, Sandra Caplas dice, es profesora de inglés, tiene una jubilación, tiene una panadería y tiene alquiler de 2 inmuebles, ¿sí? En ese caso, ¿cuántas actividades o unidades de explotación tendría la señora Sandra Caplas? ¿Sí? Nos dice, profesora de inglés, jubilación, panadería y tiene alquiler de 2 inmuebles. Así más o menos son los casos que les plantean en los exámenes, ¿sí? Que cuenten las unidades de explotación o también por ahí le agregan los ingresos o los otros parámetros para ver en qué categoría correspondería incluirla de poder hacerlo. Ahí José dice, la jubilación no paga. Eso, digamos, bueno, en realidad, ahí lo que pregunta es si puede o no ser monotributista, ¿sí? Después vamos a lo que dijo Vanina hoy con respecto a los jubilados que son monotributistas, si tienen que ingresar o no el importe completo o una parte. Dice Fernando, en el caso de que alquila 2 inmuebles, ¿se consideran 2 actividades o una? Cada inmueble es una unidad de explotación. Así como cuando uno realiza, por ejemplo, tiene actividad de venta, tiene un kiosco, por ejemplo, o sea, ventas en kioscos. Si tiene un kiosco es una unidad de explotación. Si tiene una sucursal son 2 unidades de explotación, ¿sí? Y así se van sumando.
O sea, acá en este caso tendría, a ver, ¿qué me dicen ahí? Entonces no podría porque tiene 4 actividades. Ahí vamos a ver. Entonces, profesora de inglés es una actividad porque no aclara que sea en relación de dependencia. Si es profesora particular, debería facturar. La profesora de inglés, una. Jubilación no se considera, panadería otra, y alquiler de 2 inmuebles tengo ahí 4, es decir, que supera. ¿Sí? Está bien, Fernando. Vamos a ver lo que dice la solución. Entonces, pues, profesor de inglés una actividad, jubilación no se considera, panadería una actividad y alquiler una actividad con 2 unidades de explotación. Como posee 4 unidades de explotación, se encuentra excluida del régimen simplificado, por lo tanto, deberá inscribirse en IVA y en el impuesto a las ganancias. Pues después tenemos Mario Mar. Marcelo, Sí, perdón. en ese caso, si la profesora de inglés estuviera en relación de dependencia en una escuela, ahí no se consideraría actividad, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. ¿Sí? Bien. A ver, si estuviera en relación de dependencia como profesora de inglés en una escuela y aparte da clases particulares, por las clases particulares corresponde sí que se escriba en el monotributo porque debería facturar eso, ¿sí? ¿Queda claro eso? O sea, lo que es relación de dependencia no, pero si la misma actividad la realiza en forma privada, tiene que facturarlo. Por ahí también lo que se estila, digamos, es que los institutos contratan a los profesionales o contratan a las personas para que den clases y no los ponen como en relación de dependencia, sino como que le están prestando servicio. A ver, no estaría del todo bien porque es como que estarían como en una relación de dependencia encubierta, depende de cómo sea el instrumento, ¿sí? Pero si tienen que facturar los honorarios o el sueldo o la actividad que realizan, se cuenta como una actividad. El otro punto, Mario Mar tiene una cafetería con 2 sucursales, es accionista de una sociedad anónima, es psicólogo, tiene un depósito a plazo fijo y vendió en marzo del 2020 un local que alquilaba. Entonces, ahí en ese caso, ¿qué les parece? Bien. Una cafetería con 2 sucursales, accionista de una sociedad anónima, psicólogo, tiene un depósito a plazo fijo por el cual se entiende que percibe intereses y vende un inmueble. Entonces, en ese caso, ¿cuántas actividades, unidades de explotación deberíamos contar? 3. ¿Cuáles contaríamos, Romy? Dos sucursales de cafetería y por la actividad de psicólogo. A ver. Actividad profesional. Exactamente. Cafetería tenemos 2 sucursales, o sea, cada una es una unidad de explotación. Accionista de una sociedad anónima no se cuenta, psicólogo, ¿sí? Depósito a plazo fijo no, digamos, porque es un rendimiento de un capital, no se considera actividad para el monotributo. Y la venta de inmuebles tampoco se considera, por ende tenemos 3 actividades, unidades de explotación. Entonces dice, cafetería, una actividad con 2 sucursales, accionista no se considera, psicólogo si es una actividad con una unidad de explotación, depósito a plazo fijo no se considera y la venta tampoco se considera. Dice, el señor Mario posee 3 unidades de explotación o actividades, por lo cual puede optar por adherirse al régimen simplificado, siempre que no supere las magnitudes físicas establecidas. ¿Estamos? Vamos al punto 2. Resolver los casos que se plantean a continuación indicando si puede adherirse al régimen simplificado y en caso afirmativo qué categoría le corresponde y el monto a pagar. Entonces tenemos. Punto A. El señor Osvaldo Gómez es director de una sociedad anónima y abogado. Obtuvo ingresos por honorarios como director por 122.500 pesos y por su actividad profesional 610.000 durante el año calendario inmediato anterior. La superficie afectada es de 30 metros cuadrados. La energía eléctrica consumida es de 5.000 kilowatts en los últimos 12 meses.
Consecuentemente, analice las siguientes variantes. Alternativa 1, ingresos como profesional durante el mes calendario anterior de 1.834.000 y alternativa 2, aporta a la caja de previsión social para abogados de la provincia de Salta. ¿Vamos? Entonces, tenemos que categorizar. Es director de sociedad y abogado. En principio, ¿cuántas actividades contaríamos para el monotributo? Ahí en ese caso. Una sola, que es la de profesión de abogado, ¿sí? Perfecto, Romina y Fernando. Entonces. Y ya dijimos que los ingresos como director no se consideran a la hora de tenerlos en cuenta para la categorización del monotributo, ¿sí? Entonces, por la actividad profesional tenemos 610.000 pesos. Vamos a la escala. 610.000 entraríamos en la categoría D en función a los ingresos. Vamos a ver los otros parámetros. Superficie afectada es de 30 metros cuadrados. Entonces, en función a eso, estaríamos en la categoría A. Energía eléctrica consumida, 5.000 kilowatts en los últimos 12 meses. Entonces, vamos a la energía eléctrica. En función a la energía eléctrica, nos encuadraríamos en la categoría B. Por ende, tenemos que elegir la categoría que le reporta el mayor tramo, ¿sí? Que es la categoría D. ¿Sí? Entonces, debe inscribirse en la categoría D. Y también nos pregunta cuál es el monto que debería ingresar. Entonces, vamos a la categoría D. Tenemos como prestaciones de servicios es 914,47, aportes al CIPA 992,25 y a la obra social 1.041,22, por ende 2.947,94 es el monto total que debería ingresar con respecto al monotributo, ¿sí? Entonces dice, por su actividad de director no puede encuadrarse dentro del régimen simplificado, quedando exento frente al IVA, debiendo tributar impuestos a las ganancias por el régimen general. ¿Está? Bueno, eso es otra cosa, digamos. Los directores de sociedades anónimas, si bien no es una actividad que se cuenta para el monotributo, tampoco es una actividad dentro de la ley de IVA, ¿sí? Por ende, para IVA está exento. ¿Sí? Lo que no quita que no tenga que inscribirse en ganancias por ese ingreso que percibe como director, ¿sí? Es otra cosa, y es lo que le decía el otro día, que un sujeto, digamos, no puede ser monotributista y responsable inscrito en el IVA en forma simultánea, pero sí puede ser monotributista y sujeto de ganancias por otra actividad. Dice, por su actividad de abogado puede optar por encuadrarse en la categoría D, establecido por el parámetro de ingresos por 626.217,78. En caso de que decida no optar por el régimen simplificado, debe inscribirse en IVA y tributar el impuesto a las ganancias por el régimen general. Entonces, el impuesto integrado, y ahí nos da todos los montos, el monto a pagar era 2.947,94, ¿sí? El monto total. La alternativa 1 nos decía que, que considerar lo mismo, pero los ingresos como profesional por 1.834.000. En ese caso, como vimos, ya se excede al de la categoría H, por ende, no podría quedaría excluido del régimen simplificado, ¿sí? Y en la alternativa 2, aporta a la caja de previsión social para abogados de la provincia de Salta. ¿Qué pasa en ese caso? Digamos, un profesional que aporta a la caja de abogados, a la caja previsional. ¿Qué les parece en ese caso? ¿O qué leyeron? ¿O qué saben? Creo que la clase pasada también lo hablamos. ¿Qué debería pagar en ese caso el abogado? Perdón. Si aporta a su caja particular. Solo el impuesto, perfecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, ya por su profesión en la caja aporta la jubilación y por la obra social debe pagarla en forma independiente, ¿sí? Debe buscarse algún
alguna obra social prepaga para poder aportar. ¿Estamos? Bueno, vamos a ver la solución. Entonces dice en la alternativa 1, dado que sus ingresos del año calendario inmediato anterior superan el monto de la categoría H, queda excluido del régimen simplificado. La única posibilidad es ser responsable inscrito en el IVA. Por la alternativa 2, por aportar a la caja provincial de jubilación para profesionales no corresponde ingresar las contribuciones previsionales fijas del régimen simplificado. Deberá pagar el monotributo solo el componente impositivo, es decir, un importe de 914,47. Que estábamos en la categoría D, 914,47 era lo que dijimos, ¿sí? Estos dos componentes no los aporta, ¿sí? Bueno, estos dos componentes no los aporta. Ya que este está reemplazado por el aporte que hace a la caja de abogados y este tiene que buscar una obra social prepaga. Punto B. El señor Jorge es propietario de 3 inmuebles, los cuales destina a alquiler según el siguiente detalle. El local, el punto A, local alquilado en 10.000 pesos mensuales, valuado según las normas del impuesto a los bienes personales por 150.000 pesos. Punto B, una oficina alquilada en 12.800 pesos mensuales, valuado según las normas del impuesto a los bienes personales en 35.240. Y el departamento, en el punto C, departamento alquilado en 18.000 pesos mensuales, que el inquilino no destina a casa habitación para él y su grupo familiar, valuado según las normas del impuesto a los bienes personales por 72.480 pesos, ¿sí? Entonces tiene 3 inmuebles. En función a actividad, digamos, tiene una actividad con 3 unidades de explotación. Todavía estamos dentro del monotributo. Ahora hay que ver la parte de ingresos, ¿sí? Para la parte de ingresos, voy a abrir un Excel. Entonces tenemos el departamento A 10.000, el departamento B 12.800 y el departamento C 18.000 pesos. Entonces tenemos 10.000 pesos mensuales por 12 meses. Dos segundos que mi compu anda un poquito lenta. Acá tenemos el departamento B, que teníamos 12.800 pesos, que era una oficina por 12.800 pesos mensuales. 153.000 pesos. Y el departamento C era un departamento para casa habitación por 18.000 pesos. Sumo los 3 y me da un total de 489.600 pesos anuales, ¿sí? Entonces voy a la tabla y me encuentro 489.600. O sea que la categoría C estoy por encima, me voy a la categoría D, ¿sí? Y debería ingresar por locación de locación o prestaciones de servicios 914,47. Vamos a la solución. Dice, el contribuyente posee 3 unidades de explotación, por lo cual puede optar por adherirse al régimen simplificado en la categoría D por sus ingresos anuales de 489.600. Dado que las evaluaciones impositivas de sus inmuebles no superan el mínimo no imponible establecido para bienes personales, no debe tributar dicho impuesto. Por otro lado, no estaría alcanzado con el impuesto sobre los bienes personales siempre que dichos bienes sean únicos grabados
con los que cuenta el contribuyente. En el caso de que el contribuyente decida no optar por adherirse al régimen simplificado, deberá tributar de la siguiente manera. IVA. Adquiere la calidad responsable inscripto, dado que alquila el local y oficina por valores cada uno superior a 1.500 pesos mensuales. Debe ingresar el IVA solo por el local y la oficina. Los demás inmuebles se encuentran comprendidos en la exención, que el otro es destinado a casa de habitación, estaba exento en IVA. Impuesto a la ganancia, debe tributar por la totalidad de los ingresos como locador en el régimen general. Impuesto a los bienes personales según se indicó precedentemente. Si opta por el régimen simplificado, deberá ingresar el impuesto integrado 914,47, SIPA 992,25 y obra social 1.041,22. El total 2.947,94, ¿sí? ¿Vamos claro hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna consulta? Continúo. Cualquier cosa me frena, ¿sí? Punto C. El señor Marcelo Suárez analiza su situación frente al régimen simplificado a la finalización del primer semestre del año 2020 y obtiene ingresos por las siguientes actividades. Socio de una sociedad de derecho dedicada a la comercialización de pastas secas, integrada por 3 socios. Los ingresos del año calendario inmediato anterior fueron de 110.000 pesos, devengados durante los últimos 12 meses, 130.000 pesos. Director de una SA, la Asamblea de Accionistas aprobó al señor Suárez 145.000 pesos como honorario en los últimos 12 meses. Es locador de una oficina por 10.400 pesos mensuales y tiene reparación de computadoras, ingreso del año calendario inmediato anterior, 225.000 pesos. Últimos 12 meses, 280.400. Entonces, ahí, ¿cuántas actividades tiene ese contribuyente? ¿Sí? Tenemos socio de una sociedad de hecho, director de una sociedad anónima, locador de una oficina y tiene reparación de computadoras. Ahí Fernando responde que tiene 2 actividades, el alquiler y la reparación de computadoras, ¿sí? Entonces ahora tenemos que calcular cuál es la categoría que le corresponde. Nos dice, locador de una oficina, 10.400 pesos mensuales. Entonces tenemos oficina, 10.400 por 12. 124.800. Y por la reparación de computadoras, ingreso del año calendario inmediato anterior, 225.000, e ingreso de los últimos 12 meses, 280.900. Entonces, reparación. Tenemos que tomar los últimos 12 meses, 280.900. Sumamos y nos da 405.700. Ahí en ese caso serían las 2 actividades, vendrían a ser de locación o prestaciones de servicios, entonces tenemos que ubicarnos dentro de esas actividades. Entonces dijimos 405.000, vamos a la categoría C de nuevo, ¿sí? Y debería ingresar el importe correspondiente a 2.499,91. Vamos a la solución. Dice, se aclara que se consideran ingresos obtenidos en los últimos 12 meses atento a encontrarse en la finalización del semestre calendario y corresponde analizar si debe recategorizarse. Si a tal efecto el contribuyente debe considerar los siguientes ingresos. Alquileres de inmueble, el ingreso del periodo de los últimos 12 meses, 124.800, y reparación de computadoras, ingreso del periodo de los últimos 12 meses, 280.900. Ingreso bruto para categorizarse 405.700. En consecuencia, el contribuyente debe categorizarse en la categoría C. Por su actividad de director de sociedad anónimas debe tributar el impuesto a las ganancias en el régimen general. Con respecto a su situación previsional, corresponde ingresar una sola cotización previsional especial dentro de la cuota del monotributo. Por su actividad de director de sociedad anónima debe aportar al régimen autónomo. Entonces,
debe ingresar en concepto del régimen simplificado el impuesto integrado de 566, 902 del CIPA y obra social 1041,22, un total de 2.499. ¿Qué es lo que nos está diciendo la solución? Que aparte debe ingresar como director de sociedad anónima la cuota correspondiente a autónomo, ¿sí? Eso no quita a que en el monotributo tenga que aportar a la jubilación, ¿está? Esos sí son compatibles, esos dos regímenes, y son obligatorios indistintamente. Punto D. El señor Carlos Cabrera obtiene ingresos por la explotación de un kiosco y reparación de maquinarias. Ingresos brutos los últimos 12 meses. Kiosco 110.000 y reparaciones 200.000 pesos. Entonces tenemos 330.000. Y tenemos dos actividades. Kiosco 110.000 y reparaciones 200.000. Ahí en ese caso, kiosco es venta de bienes y reparaciones es servicio, ¿sí? Por ende, yo tengo que ver cuál es mi actividad principal, que en este caso sería la reparación, que me reporta mayores ingresos brutos, ¿sí? Entonces tengo que sumar 200 más los 110, 310.000 pesos, perdón. Entonces, 310.000 ingresaría en la categoría B, o sea, por 3.000 pesos no se pasa de categoría, ¿sí? Entonces debería ingresar 2.186,80. Dice el señor Carlos Cabrera, posee actividades encuadradas en ambas tablas, locación de bienes, de obras y servicios y venta de cosas muebles. Por lo tanto, a efecto de determinar la actividad principal, se debe considerar, bueno, todo lo que explicamos, ¿sí? Y lo que debe ingresar era 2.186,80, que es este monto. Y después tenemos una alternativa. Considerar que el señor Cabrera obtuvo ingresos en los últimos 12 meses inmediatos anteriores. Kiosco 834.000 y reparaciones 980.000. Perdón. Vamos a llevar esto al Excel para analizarlo acá. Entonces, en el kiosco teníamos 834.000 y por reparación 980.000. En el mismo caso del punto anterior, tengo ambas actividades, ¿sí? Reparaciones 980.000 y venta, o sea, prestaciones de servicio 980.000 y venta de bienes 840.000. Tengo que sumar las dos y mi actividad principal en este caso también es reparaciones de, prestaciones de servicios. Sumo las dos y me da 1.814.000. Voy a la tabla y resulta que supero la categoría H. Mi actividad principal es prestaciones de servicio, por ende quedaría excluido del monotributo, ¿sí? Porque supera. Distinto es el caso si fuera al revés. Si 980.000 fuera kiosco y 840.000 fuera reparaciones, yo tendría 1.814.000 pesos, mi actividad principal sería venta de bienes y en ese caso me quedaría en la categoría I. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver qué dice la solución. En la alternativa 1, el contribuyente no puede ingresar al régimen simplificado por superar los montos de ingresos brutos de la última categoría prevista para locaciones o prestaciones de servicio, categoría HDE, 1.739.000, siendo su única condición posible la de responsable inscripto frente al IVA y tributar el impuesto a la ganancia en el régimen general, ya que obtuvo ingresos en los últimos 12 meses de 1.814.000 pesos. Vamos al caso 4. Dice, efectuar la recategorización del monotributista a enero del 2020. Dice, Juan Los, ingeniero que ejerce de forma independiente, se dio de alta en el régimen simplificado en mayo del 2019. No posee local propio. En este momento ingresó en la categoría C en función de una estimación que hizo de sus ingresos.
ingresos obtenidos en el año. Junio del 2019, julio del 2019, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. O sea, en enero se tiene que categorizar, ¿sí? Se inscribió en mayo y estos son los ingresos. Vamos separando. Vamos sacando. Perdón la desprolijidad. Bueno, entonces tenemos, este es el caso de que el contribuyente es un contribuyente que, digamos, no cumple todavía los 12 meses. ¿Por qué? Porque se inscribió en mayo del 2019 y en enero ya tenemos la recategorización, ¿sí? Entonces, no superó todavía el año, entonces la recategorización yo lo tengo que hacer en función a, digamos, si todavía no superó los 6 meses desde que se inscribió, en función a una estimación razonable, y si ya superó los 6 meses y todavía no completa el año, tengo que anualizar los ingresos, ¿sí? Que es este caso particular. Yo tengo los ingresos de estos meses que son 7 meses, de junio a diciembre, ¿sí? Y me da 582.000 pesos. ¿Qué es lo que tengo que hacer para anualizar? Divido estos ingresos, dividido 7, me da un promedio de 83 por mes y multiplico eso por 12. Y me da un ingreso de 997.714,29. Entonces, así se anualiza. Cuando yo todavía no llego al año, tengo que anualizar, digamos, sumando los ingresos de todos los meses, si son superiores a 6, dividirlo por esa cantidad, o sea, en este caso yo tengo 7 meses, lo divido por esa misma cantidad, hallo un promedio mensual y ese promedio mensual lo multiplico por 12 para anualizarlo. Entonces, este contribuyente, anualizando sus ingresos, tiene un ingreso estimado de 997.000 pesos. Voy a la tabla. En la categoría E no va a la categoría F directamente, ¿sí? Y debería ingresar 4.634, porque es prestaciones de servicio, ¿sí? Vamos a ver la solución. Dice el señor Loss, al no contar con la información de los últimos 12 meses anteriores al momento del análisis de su situación frente al monotributo, debe anualizar los ingresos, sumatorio de los ingresos desde junio a diciembre y determinar un ingreso promedio y luego analizarlo. ¿Tá? El contribuyente debe categorizarse y le corresponde tributar de acuerdo a lo contemplado en la categoría F según los parámetros con que cuenta, ¿sí? Que sería... ¿Se entendió la anualización? Si es inferior a 6 meses, todavía me puedo manejar con ingresos proyectados o con la superficie afectada o con los alquileres proyectados, ¿sí? Si ya superé los 6 meses, puedo sumar, digamos, los ingresos anualizados. ¿Estamos? Punto 2. La señora Mónica Pastral, abogada, se encuentra inscrita en AFIP desde junio del 2013. Hasta el 31 de diciembre del 2016 fue monotributista. En enero del 2017 renunció al régimen simplificado por superar los ingresos, los niveles de ingresos máximos y se inscribió como responsable inscripto en IVA. Además, trabaja en relación de dependencia desde junio del 2019. En el año 2019 percibió sueldos por 236.000 pesos.
Los ingresos netos declarados durante el 2019 como responsable inscrito fueron 245.000 pesos. Durante el 2020 no facturó de forma independiente. La energía eléctrica consumida en su estudio es desde junio del 2019 a julio del 2019 a junio del 2020 fueron de 5.550 kilowatts. En julio del 2020, ¿puede volver a ser monotributista? En caso afirmativo, ¿en qué categoría corresponde que ingrese? ¿Qué les parece? ¿Puede volver a ser monotributista? Romina dice que no. ¿Por qué, Romina? Porque tienen que pasar 3 años calendarios, o sea, 3 años completos desde que renuncia. Desde la O sea, fecha de la renuncia. Sería 2018, 2019 y todo 2020. O sea, en 2021 Exactamente, a ver. estaría cumplido el tiempo. Perfecto. La contribuyente renunció, en enero del 2017 renunció al régimen, ¿sí? O sea, recién en enero del 2021 podría, ¿sí? Porque en enero del 2018 se cumple un año, en enero del 2019 se cumplen 2 años, en enero del 2020 se cumplen 3. A ver, todo 2017, todo 2018 y todo 2019. Ah, no, sí, sí puede. Puede, sí. Son 3 Sí, años porque, calendarios. bueno, 2018, 2019 y 2020. ¿No es así? claro, pero 3 años calendarios posteriores al de efectuada la renuncia, dice el artículo 19. 2017. Por eso, o sea, yo entiendo que todo el 2017, todo el 2018 y todo el 2019 son los 3 años calendarios. A ver, vamos a ver bien. Vamos a ver cómo lo toma la solución. Ah, está bien. Claro, sí, está bien. Claro, porque son calendarios. Sí. Claro, sí, yo me confundí. Son años calendarios. Exactamente. Posterior al Claro, de porque la renuncia. la renuncia cumple efectos a partir del primer día del mes siguiente, ¿sí? O sea, si ella renunció en enero, a partir de febrero yo empiezo a contar, digamos, ¿sí? Entonces, todo 2017 no se cuenta, se va a contar todo 2018, todo 2019, todo 2020. Recién en el 2021 podría volver a ingresar al régimen. Está bien, sí, yo interpreté mal. Vamos al caso 4. Analice si corresponde que Patricio García se recategorice en julio del 2020. En caso afirmativo, indique qué categoría le corresponde. Dice, actividad que desarrolla es electricista y realiza instalaciones diversas a domicilio. No cuenta con local habilitado, trabaja en relación de dependencia en ICI de Salta y percibe una remuneración mensual de 52.000 pesos. Fecha de inscripción al régimen simplificado, 10 de febrero del 2019. Categoría en la que se encuentra inscrito en el régimen simplificado, la categoría B. Dice, al 15 de julio del 2020, el señor Patricio García evalúa la siguiente información. Ingresos brutos facturados entre julio del 2019 y junio del 2020, 239.500 pesos. Además, el señor García vendió en el mes de mayo del 2020 una moladora en reparación en 45.000 pesos. La misma había sido adquirida en octubre del 2017 a un valor de 32.100 pesos. ¿Sí? Los ingresos por la venta de bienes de uso no se tienen en cuenta para la categorización del monotributo, ¿sí? Por ende, yo lo único que tengo que tener en cuenta son los ingresos facturados por su actividad, que son 239.500 pesos. Entonces,
239.500 pesos, categoría A no, vamos a la categoría B, que era en la cual ya se encontraba inscrito, ¿sí? Entonces, él ya se encontraba en esta categoría y según los ingresos le da la misma categoría, entonces no corresponde que se recategorice, sino que tiene que seguir en la misma categoría. ¿Estamos? Dice, el único parámetro a considerar por el señor García para su recategorización es el nivel de ingresos brutos, ya que no tiene un local fijo. Ingresos brutos facturados en los últimos 12 meses, 239.500. No se tiene en cuenta en los sueldos en relación de dependencia, como así también no se considera como ingreso la venta de bienes de uso según el artículo 11 del decreto reglamentario, ¿sí? Para que lo lean después. Conclusión, pero su nivel de ingresos no resulta excluido del régimen simplificado. Corresponde categorizarse en la categoría B, por lo tanto, no debe recategorizarse al 20 de julio. Con respecto al aporte del SIPA, como aporta al régimen general de la Seguridad Social por su actividad en relación de dependencia, al adherirse al régimen simplificado puede optar por no realizar pagos como aporte de SIPA por su actividad en forma independiente. En el caso que consideramos, en este caso consideramos que García, al adherirse al monotributo, efectuó la opción mencionada. Por eso no aporta al régimen especial de los recursos por la Seguridad Social y debe pagar en concepto de monotributo solo el componente impositivo indicado en el punto B. ¿Estamos? Entonces, hasta ahí el práctico número 15. Vamos al práctico número 16 ahora. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta acá? ¿No? Bueno, seguimos entonces. Trabajo práctico número 16 dice resolver los casos que se plantean a continuación, indicando si puede adherirse al régimen simplificado y en caso afirmativo qué categoría le corresponde y el monto a pagar. Más o menos lo mismo que el punto anterior. Tenemos caso 1. Contribuyente Lucio López y de soltero. Actividad almacén en su vivienda en el barrio de Tres Cerritos de la ciudad de Salta y prestación de servicio de plomería. Entonces, ahí tenemos dos actividades, ¿sí? O dos unidades de explotación. Primero tenemos el almacén y segundo, los servicios de plomería. Inicio de actividades en junio del 2016. Ingresos brutos los últimos 12 meses, 532.000 pesos, 410.000 su actividad de almacén y 122.000 actividad de plomería. Entonces, a ver, ahí tenemos 532. Esa distribución, según esa distribución, ¿cuál es su actividad principal? ¿Venta de bienes o prestaciones de servicios? Venta de bienes, exactamente, ¿sí? Superficie afectada, 36 metros cuadrados, precio máximo de venta unitario, 850 pesos, y energía eléctrica consumida en los últimos 12 meses, 980 kilowatts. Entonces, vamos a ver qué categoría le corresponde, o sea, cumple con todos los requisitos, ¿sí? Entonces, 532.000 pesos. En función a esa categoría le corresponde categoría D en función a la facturación, ¿sí? Superficie afectada, 36 metros cuadrados. Según la superficie, debería estar en la categoría B. Y según los kilowatts consumidos, 980 kilowatts. Según los kilowatts consumidos es en la categoría A. No supera el precio unitario máximo de venta, no supera los 29.000 pesos, entonces le correspondería categorizarse en la categoría D, ¿sí? Y debería aportar, según venta de cosas muebles, por 2.878,37 en la categoría D, ¿sí? Entonces dice, el señor López sí puede optar por el régimen simplificado inscribiéndose en la categoría D por los ingresos, pagando 844,90 en concepto de impuestos, integrado más los aportes al régimen especial de los recursos de la Seguridad Social del artículo 39. Teniendo en cuenta los otros parámetros, superficie afectada correspondería a la categoría B,
consumo de energía eléctrica categoría A, por ello siendo que por los ingresos obtenidos en los últimos 12 meses corresponde la categoría D, debe encuadrarse en esa categoría. Cuando se prestan servicios y además se venden productos, se debe considerar la suma de ingresos brutos y categorizarse según la actividad principal. Bueno, y ahí todo lo que ya analizamos, ¿sí? Vamos al caso 2. Caso 2. Contribuyente Marcelo Fernández, actividad médico. Punto A. Ejerce su profesión en forma independiente en un consultorio en su casa habitación y un policonsultorio ubicado en la calle Vicente López, 175 de la ciudad de Salta. Es empleado en relación de dependencia en un hospital y por ello optó por no tributar la cotización al CIPA y a la obra social. Entonces, inició actividades en el consultorio 1 de julio del 2019 y en el hospital el 11 de enero del 2009. Ingresos del consultorio en el año 2019, 205.000. Ingresos en el consultorio durante el 2020 hasta junio, 207.000. Superficie afectada en el consultorio en la casa habitación, 20 metros cuadrados y en el otro consultorio, 36 metros cuadrados. Alquiler devengado en el 2019 de enero a diciembre, 98.000 pesos. Alquileres devengados de julio del 2019 y junio del 2020, 54.000 pesos. Y alquileres devengados en el primer semestre del 2020, 60.000 pesos. Energía eléctrica consumida en sus consultorios, 4.000 kilowatts. ¿Tá? Desde julio del 2019 a junio del 2020. Entonces ahora tenemos que tener en cuenta. Según las actividades, sí puede ser monotributista. Ahora vamos a ver qué categoría le correspondería, ¿sí? Vamos a analizar los ingresos. Nosotros tenemos que los ingresos del consultorio, él inició actividades en junio del 2019, por ende, estos ingresos del 2019 son de junio a diciembre, 205.000 pesos. Y de los del 2020 hasta junio, 207.000 pesos. Entonces, este es desde julio del 2019 a diciembre del 2019, y esto va desde enero del 2020 a junio del 2020. Sumo los dos. Los últimos 12 meses me da 412.000 pesos de ingresos. Tienen la superficie afectada. Tengo por un lado 20 metros cuadrados y por el otro lado 36. 56 metros cuadrados. Alquiler devengado en el año 2019, de enero a diciembre, 98.000. Alquileres devengados de julio 2019 a junio 2020, 54.000 pesos. Y alquileres devengados en el primer semestre del 2020, 60.000 pesos. Acá entiendo yo que debe ser a diciembre del 2019 esto. Interpreto yo, digamos, porque si no, los alquileres del primer semestre es como que superan a estos 54.000 pesos, ¿sí? Yo entiendo que es este mismo periodo acá, ¿sí? Entonces, alquileres desde julio del 2019 a diciembre del 2019, yo interpreto que es 54.000 pesos. Ahora vamos a ver la solución cómo lo toma. Y del primer semestre del 2020, 60.000. Entonces, los últimos 12 meses pagó alquileres por 114.000 pesos. Y la energía eléctrica consumida en los dos consultorios, 4.000 kilowatts en total, desde junio del 2019 de julio del 2019 a junio del 2020. Entonces, energía eléctrica. Ahí escriban. 4.000. Entonces, veamos. Según los ingresos, 412.000 pesos. 412.000, tenemos categoría C. Vamos a poner una categoría
Según los ingresos, categoría C. Según la superficie afectada, 56 metros cuadrados. 56 metros cuadrados también me quedo en la categoría C. Según los alquileres, 114.000 pesos. Alquileres de vengados también me quedo en la categoría C. Y según la energía eléctrica, 4.000 kilowatts, me quedo en la categoría B según la energía eléctrica, ¿sí? Entonces yo tengo que mirar cuál es la mayor de las categorías en función a los distintos parámetros y me quedo con la categoría C. ¿Estamos? ¿Qué nos decía el planteo? Que era empleado en relación de dependencia y optó por no tributar en el monotributo lo del SIPA y obra social. Por ende, yo me tendría que quedar categoría C y la actividad era médico, ¿sí? Categoría C y pagaría únicamente el impuesto integrado de 556,64. Vamos a ver la solución. Dice el contribuyente Marcelo Fernández puede optar por el régimen simplificado inscribiéndose en la categoría C, 556,64. Opta por no ingresar el componente del SIP. Por los ingresos, categoría C, superficie, categoría C, energía eléctrica, categoría B, y alquileres de vengados, categoría A, 54.000 pesos. Que acá, como me decía... Ah, sí, bueno, acá toma como que estaba bien esto. Es un poco raro, digamos, porque si acá me dice alquileres de vengados en el primer semestre del 2020, 60.000 pesos, acá de enero a junio ya tengo los 60.000 pesos y superé los 64. Como dato de color, digamos, como que no está muy congruente. Si a ustedes les llega a pasar eso, digamos, porque, digamos, como que el planteo es un poco incongruente en cuanto a los datos. Pongan en su puesto. Yo considero que estaba mal, que acá era a diciembre del 2020, así como lo hice yo, y ponen en su puesto para que vean lo que ustedes están interpretando al momento de resolver, como les digo siempre, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Y después, caso 3. Dice, datos contribuyente Alicia Galar, actividad posee un local comercial de venta de ropa que es propio, superficie afectada 30 metros cuadrados, energía eléctrica consumida 500 kilowatts, ingreso en los últimos 12 meses 142.000 pesos. Tiene un empleado. Entonces, en este caso, digamos, el régimen del monotributo no es incompatible con tener empleados, ¿sí? Eso tienen que tener en cuenta también. Si tiene empleados, puede seguir siendo monotributista. Digamos, la única limitación sería que, digamos, el gasto como empleador en sueldos más cargas sociales no puede ser mayor a lo que se factura, porque digamos, es como que la actividad no sería rentable, salvo que pueda justificar que en el monotributo le da pérdida y sustenta el sueldo del empleado con otra actividad, como por ejemplo su sueldo en relación de dependencia, ¿sí? Entonces, acá en este caso podría ser monotributista porque posee una única actividad que es la venta de ropa, ¿sí? Entonces, a ver, según estos parámetros. Superficie afectada, 30 metros cuadrados. Vamos a la tabla. 30 metros cuadrados. Categoría A. Consumo de energía eléctrica, 1.500 kilowatts. Me quedo también en la categoría A. Ingreso en los últimos 12 meses, 142.000 pesos. Categoría A. Y empleados, no tengo un mínimo exigido, ¿sí? Cantidad mínima de empleados no requiere. Antes, digamos, requería las últimas categorías requería, ¿sí? Y esto, como es venta de bienes, debería ingresar el importe equivalente a 168 del impuesto integrado, 745 del SIPA y del aporte de la obra social, 1.041,22. Por ende, el monotributo completo sería 1.955,68.
Dice, corresponde tributar la categoría A teniendo en cuenta todos los parámetros a considerar para determinar la categoría por la que debe tributar el contribuyente. Corresponde que tribute el impuesto integrado, el aporte del SIPA y la obra social 1955,68, ¿sí? Vamos al otro punto. Contribuyente, el BCA Fons, actividad, posee un local comercial de venta de artículos de electricidad que es propio, siendo su actividad principal. Posee 2 inmuebles que alquila, un local comercial y un local para eventos. Superficie afectada, 30 metros cuadrados, ingreso a los últimos 12 meses. 790.000 por la actividad mencionada en el punto A, o sea, por la venta, y 500.000 por la actividad indicada en el punto B. A ver. Está bien. No está bien. 790.000 es en total, 500 por la actividad del punto A y 290 al punto B. Yo nomás leí mal, ¿sí? Consumo de energía eléctrica en los últimos 12 meses, 9.700 kilowatts, empleados 1. Además, le interesa incorporar a su hija en la obra social, en caso de ser posible. Vamos a analizar esto. Entonces, ingreso en los últimos 12 meses, 790.000 pesos. En ninguno de los casos supera el máximo de las categorías, ¿sí? Entonces, por 790.000 pesos le corresponde en función a los ingresos categoría E. Consumo de energía eléctrica, 9.700 kilowatts. 9.700 le correspondería categoría D. Y empleados no hay problema, ¿sí? Entonces, vamos a la categoría E, ¿sí? Y como, ¿cuál era la actividad principal? Local comercial de venta, ¿sí? Entonces, vamos a la categoría E, por venta de bienes, 1.349,34, por venta de cosas muebles, por el impuesto integrado, el aporte del SIPA 1.091 y 1.041 de obra social, 3.482,04, ¿sí? El monto total. Que los que nos dice también le interesa incorporar a la hija a la obra social en caso de ser posible. Si el monotributo permite, sí, agregar adherentes a la obra social, tiene que ingresar el importe correspondiente que establece ahí en el monotributo, ¿sí? Pero se puede incorporar al grupo familiar. Vamos a la solución. Dice, posee 3 unidades de explotación, o sea que puede adherirse al monotributo. Sí, eso me olvidé de mencionar, ¿sí? Porque posee un local comercial y después alquilaba 2 inmuebles, un local comercial y otro local para eventos, o sea que tiene 3 unidades de explotación, me olvidé de contar eso. Entonces, categoría que le corresponde según los ingresos, la categoría E, categoría según la superficie ocupada, categoría A. Categoría A. Sí, 30 metros cuadrados, me olvidé de poner eso. No sé dónde estaba, pero me olvidé ahí. Entonces, categoría A. Categoría según el consumo de energía eléctrica, categoría D. En conclusión, debe categorizarse en la categoría E. Debe tributar los aportes del impuesto integrado, aporte del SIPA y el aporte de la obra social y la obra social por su hija, o sea, es el equivalente a la obra social de ella. Entonces, el total a pagar sería 4.523,26. ¿Qué nos dice después? Alternativa, posee 3 locales que alquila, además de el 1 y el 2. Posee un local que alquila a un médico, ¿sí? Entonces, además de este y de este, le agrega un tercer local. Y ahí pasaría a tener un local de venta y 3 inmuebles que alquila. Por ende, ya se pasaría del monotributo porque poseería 4 actividades o unidades de explotación, ¿sí? Entonces, en este caso posee 4 unidades de explotación, no es factible que se adhiera al monotributo. En esta situación queda excluido. Vamos al caso 4. Dice, indicar si se puede adherir o no al régimen del monotributo, considerando en cada situación si se considera o no unidad de explotación o actividad.
Ejemplo 1. Accionista de Llamarada S.A., verdulería con 2 sucursales, depósito a plazo fijo, contadora que ejerce en forma independiente y en relación de dependencia. Entonces, ahí como estábamos haciendo hoy, accionista no se considera, verdulería con 2 sucursales, ahí tenemos 2 unidades de explotación, el depósito a plazo fijo tampoco se considera, y como contadora que ejerce en forma independiente es la tercera, ¿sí? En relación de dependencia no se considera, por ende son 3 actividades o unidades de explotación. Puede ser monotributista. Entonces, por lo tanto, sí se puede adherir, ¿sí? Acá en la solución tienen la normativa. Ven que tienen que leer el artículo 17 del decreto y después le dan la referencia normativa para que lean después los artículos que corresponden. Vamos con el siguiente. Dice ejemplo 2. Tiene un almacén, que sí se considera, director de sociedad anónima dijimos que no, alquila un local comercial, también es autonomía de explotación, es odontólogo que ejerce en forma independiente, también es la tercera, y es empleado en relación de dependencia en un centro de salud. Entonces, contamos 3 unidades de explotación de todas maneras, ¿sí? Vamos al ejemplo 2. Dice, entonces, director no se considera, alquiler de inmueble una unidad de explotación, odontólogo es una y en relación de dependencia no se considera. En conclusión, realiza 3 actividades o unidades de explotación. Se encuadra dentro de lo dispuesto en la ley. Por lo tanto, sí se puede adherir al régimen simplificado. Punto 3. Tiene un kiosco que sí se considera, una SRL que no se considera, como socio de SRL, perdón, contador público que ejerce en forma independiente es la segunda, y en relación de dependencia, y aparte es un síndico societario. Hoy ya dijimos que el síndico se considera dentro de la actividad de contador, entonces serían 2 nada más, ¿sí? El kiosco, una unidad de explotación, socio no se considera, profesión de contador ejerce en forma independiente, una unidad de explotación y ejerce en relación de dependencia no se considera. Síndico se considera dentro de la profesión. Por lo tanto, en cuanto a las actividades que desarrolla, puede encuadrarse dentro del régimen simplificado. Punto B. Determinar si es factible la inclusión dentro del monotributo y en caso afirmativo la categoría, ¿sí? Contribuyente posee una panadería y además es ingeniero que realiza tareas de electricidad en forma independiente. Ingreso en los últimos 12 meses de la panadería 325.000 pesos y electricista 912.000 pesos. Entonces, la panadería es una unidad de explotación y dice que además es ingeniero que realiza tareas de electricidad en forma independiente. Son 2 actividades o unidades de explotación. Entonces, en función de las actividades, sí se podría, sí es podría ser monotributista. Panadería, venta de bienes 325.000 y prestación de servicios 912.000. La actividad principal es prestación de servicios, ¿sí? Entonces tengo que sumar 912 más 325. 912 más 325. Tengo 1.237.000 de ingresos por prestaciones de servicios. Voy a la tabla. 1.237.000. Caigo en la categoría G, ¿sí? Por ende, sí podría ser monotributista porque no se excede en la categoría máxima para servicios y lo que debería ingresar serían 5.406,02. Vamos a la solución. Dice, a los efectos de su inclusión en el régimen se deben sumar los ingresos de ambas actividades y compararla con los parámetros de prestaciones de servicios por ser esta la actividad por la que mayores ingresos obtiene. Ingreso de ambas actividades 1.237.000. El contribuyente en relación al parámetro de ingresos brutos puede ingresar al monotributo y debe encuadrarse en la categoría G. Después me da una alternativa. Dijimos la categoría G. Me da una alternativa. Alternativa, los ingresos como electricista en los últimos 12 meses eran 1.500.000. En ese caso, en lugar de 912.000 es 1.500.000.
Tengo 1.825.000 en concepto de ingresos totales y como la actividad de prestaciones de servicios es la que le reporta mayor ingresos, es su actividad principal. Por ende, al exceder los parámetros de la categoría H, pues tengo 1.825.000 y 1.739.000 era la máxima categoría, quedaría excluido del monotributo, ¿sí? Alternativa 2, de acuerdo a los ingresos en los últimos 12 meses, el contribuyente no puede adherirse al régimen, ¿sí? Y vamos a al punto 2, dice, contribuyente Carlos Matías, socio de una SRL, en la que la Asamblea de Socios aprobó al 30 de abril de 2020 la asignación de honorarios por 122.500. Además, alquila un local en la ciudad de Salta para eventos. El monto del alquiler asciende a 22.000 pesos mensuales. También repara PC, cuyos ingresos en el año calendario 2019 fueron 245.000 y en el periodo de julio del 2019 a junio del 2020, 185.000 pesos. Superficie afectada, 55 metros cuadrados. Entonces, a ver, la actividad como socio, como director, digamos, como socio en una SRL, no se tiene en cuenta. Tenemos lo otro nomás. Alquila inmuebles para eventos. El alquiler asciende a 22.200 pesos mensuales. Tenemos. Por alquileres, 22.000 por 12, 266.400. También repara PC. La reparación de PC es la otra actividad. Y ya nos dice que los ingresos del año calendario 2019 tenemos 245 y desde julio del 2019 a junio del 2020, 185.000. O sea que es lo que tengo que tomar. El total de ingresos sería esto más esto. 451.400, ¿sí? Y después tiene una superficie afectada de 55 metros cuadrados. Entonces, en función de los ingresos, tengo que ir por 451.400. Me voy a la categoría D, ¿sí? La categoría D. Y en función de la superficie, 55 metros cuadrados, me voy a la categoría C. Por ende, le corresponde la categoría D como prestación de servicios, ¿sí? Categoría D como prestación de servicios, una cuota total de 2.947,94. Dice, actividad que desarrolla socio de SRLs no se considera. Locador de inmueble, una actividad. Reparación de computadoras, una actividad. O sea, realiza dos actividades. Ingreso por alquileres, 266.400. Ingreso por reparación de PC, 185. Total de ingresos por locación y prestación de servicios, 451.900. Superficie afectada, 65 metros cuadrados. De acuerdo con los parámetros establecidos en la ley de monotributo, el señor Matías puede adherirse al régimen simplificado en la categoría D. ¿Está? Bueno. ¿Quedó claro todo lo que será monotributo? ¿Les quedó alguna duda? Perfecto. Sí, como les comenté, digamos, monotributo no es complicado, nada más que tienen que tener en cuenta el enunciado por ahí en algunas particularidades, digamos, y en función a eso tienen que ver la categorización, si corresponde o no corresponde, tienen que ver las actividades que están excluidas, qué actividades son compatibles con el monotributo, todas esas pequeñas particularidades con el tema de exclusiones y demás. ¿Sí? Tema de anualización de ingresos, pero no es que tiene un mayor secreto lo que es monotributo. ¿Estamos? Bueno, nos vemos el miércoles que viene y ahí ya vamos a avanzar. Creería que vamos a arrancar primero con procedimiento y vamos a dejar impuestos internos para el último, ¿sí?
pero igual, o una cosa o la otra, ambas cosas tenemos que ver. ¿Está? Bueno, nos vemos la semana que viene, chicos. Muchas gracias y después les mando la grabación. Gracias, Romina, por hacerme acordar.